bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. La Ley de Educación de 2006 recoge las necesidades educativas de los niños de altas capacidades y superdotación intelectual, pero la realidad en las aulas dista mucho del código legal. Las escuelas de nuestro país están repletas de pequeños cerebros geniales sin identificar. Y esto, lógicamente, tiene consecuencias. Frente a lo que la mayoría cree tener un cerebro privilegiado, puede implicar grandes desventajas sociales. La falta de formación en altas capacidades de los profesores y un sistema educativo que prioriza la homogeneidad dificultan los diagnósticos y no frenan el fracaso escolar de estos niños. Pues bien, hoy nos vamos a centrar en el problema de las altas capacidades y para ello nos acompañan don Daniel Pérez, que es el presidente en Marbella de la Asociación de Altas Capacidades. Daniel, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nos acompaña también doña Marta Díez, que es profesora de teatro de la asociación. Marta, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Y nos acompaña también don César Lázaro, psicólogo, y que también trabaja en la Asociación de Altas Capacidades. César, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que el debate que vamos a iniciar, las reglas son muy simples. Yo voy a ir haciendo preguntas que voy a dirigir a cada uno de vosotros, pero al hilo de cualquier reflexión, si queréis intervenir, podéis hacerlo con absoluta tranquilidad. Antes de empezar directamente el debate, me gustaría que viésemos un vídeo que hemos hecho sobre altas capacidades. Adelante, compañeros. De cada 100 personas, 2 o 3 tienen una mente maravillosa, pero ser superdotado ¿es el paraíso o es el infierno? Las altas capacidades intelectuales hacen pensar y sentir de otra manera. Su alto grado de desarrollo mental, 3, 4, 5 años superior al que le correspondería por su edad, se asienta en un fondo emocional tan infantil y vulnerable como el de sus compañeros, si no más. Lo conecta, no hace falta con que le des bandera roja y después bandera verde, vale. Está cambiando de color, pero si es una farola hay que conseguir primero luz de colores. Pues intenta conseguir una luz blanca. Ellos están encantados porque para ellos es un sitio donde ven niños como ellos, donde no se sienten diferentes y además aprenden cosas muy diferentes, son cosas bastante lúdicas que además les aporta mucho enriquecimiento y eso a ellos les tiene mucha inquietud. Desde luchar desde el minuto 1 porque tú estás viendo que tu hijo es diferente y ellos no lo quieren admitir, hasta ahora, por ejemplo, llevo 3 meses esperando que me den un simple informe, porque están demasiado ocupados para atender a estos niños. Ellos porque son unos niños que gracias a Dios van bien lo que es académicamente y entonces no les cuesta el día a día. Pero ha llegado un momento en que el pequeño lloraba porque él decía que él no iba, porque también ha sufrido acoso. A mí me lo recomendaron a través de otros padres que ya lo conocían. E incluso hubo una orientadora que también me lo comentó y me dijo que lo trajese. Y entonces, una vez que el grande ya estaba dentro y yo vi lo maravilloso que era todo esto para ellos, pues con el pequeño ni lo pensé. El sistema no sabe muy bien qué hacer con los superdotados, pese a que, sobre el papel, se ofrece la posibilidad de ampliarles o enriquecerles el temario, añadirles 2 asignaturas e incluso pasarles de curso. La alternativa pasa por mejorar la formación del profesorado y aumentar las clases extraordinarias de enriquecimiento escolar, y esa es exactamente la propuesta de ACM, Altas Capacidades de Marbella. Claro, claro, y ponerle un operador de igualdad, o de mayor o de menor. Si es mayor, ¿qué tal? Así, muy bien. Venga, vamos.
yo soy Antonio, pertenezco a Extension, que somos la empresa que nos dedicamos a realizar aquí los talleres pues, de robótica educativa, programación de videojuegos y preingeniería. Y hoy pues los alumnos están trabajando con el MBOT, que es uno de los tipos de robots que nosotros usamos, y cada día, cada sesión, les vamos proponiendo retos y construcciones distintas. Tenemos aquí un par de alumnos que están muy atareados haciendo no sé qué. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Hugo. Hugo, ¿qué es lo que estáis haciendo? Pues estamos haciendo que una farola hecha o construida por piezas de Lego se ilumine, mano a mano se ilumine y emita luz. Ajá, ¿y tu nombre es? Carlos Oliver. Pues lo que estamos haciendo es que queremos que estas luces LED que hay aquí, estas luces LED se enciendan, y aquí estamos utilizando como lo estamos programando y por ejemplo ponemos 255 de verde, 255 de azul, 255. Eso es potencia. De rojo. Está bien que me lo expliques porque yo no tengo ni idea de estas cosas, así que está muy bien. Bueno, y entonces nosotros, o sea, el único límite que hay aquí es imaginación y tiempo. Bueno, Pero de imaginación hay de sobra, ¿no? Sí, hay de sobra. Aquí en estas clases sí. Hoy le hemos propuesto hacer una farola, cada uno interpreta la farola que ellos ven conveniente para que desarrolle un poco la creatividad a partir de unas piezas estándar. Cada uno desarrolla su propia farola. Nosotros ahora nuestro propósito es que se encienda, ya se ha encendido antes, pero ahora vamos a intentar como una luz más blanquecina y ese es nuestro propósito por ahora. Este tipo de robot es parecido a un mecano y con tornillos y tuercas y placas pues van realizando la construcción. Encima de la farola le ponen una placa que tiene 4 diodos LED, 4 LEDs RGB. Y después lo que tienen que hacer es, primero, vamos proponiendo de retos más sencillos hacia más complejos. Primero es simplemente encender la farola, después usar el sensor de luz para, en función de la luz ambiental que haya, pues si es de día, pues detecta que hay luz ambiental, con lo cual la farola está apagada. Conforme va oscureciendo, pues la farola cada vez se va iluminando con más intensidad. Y por último, el último reto es usar el sensor de ultrasonido para detectar presencia, de tal manera que cuando pase algo, algún objeto, alguna persona en teoría, delante del sensor, pues se enciende automáticamente la luz. Con lo cual pues conseguiría un ahorro de energía porque la farola estaría apagada si no hace falta y cuando detecta movimiento es cuando se enciende. Esto suena tremendamente divertido. ¿Os divertís con esto, Hugo? Sí, nos divertimos mucho porque ponemos en práctica nuestra imaginación y podemos como modificar los colores que hacemos con la farola. Entonces le podemos poner cualquier potencia, como 50 o 3 de cualquier color, y podemos mezclar colores para sacar otros. Por ejemplo, si aquí no hay verde, mezclamos 2 colores y nos puede salir verde. Fantástico, esto es una maravilla. Pues nada, muchachos, muchísimas gracias y seguir con vuestro trabajo. Lo que hacemos habitualmente en nuestras clases es hacer una pequeña introducción a la astronomía y sobre todo introducir a los alumnos en la dinámica de la ciencia, cómo funciona la observación, la deducción, la teoría y después de la teoría la comprobación de esos datos. ¿Qué hacemos? Pues exponemos lo que podemos observar directamente a través de los telescopios y vamos, verdad que vamos proponiendo teoría, vamos proponiendo qué es lo que estamos viendo, si lo que estamos viendo es una nube de gas o es la muerte de una estrella y vamos aprendiendo poquito a poco. Todo esto llevando una dinámica en la que intentamos que sea una clase divertida, donde hacemos también concursos, ¿verdad? Algunos ya tienen incluso 2 o 3 premios de concurso. Nos enseñan cosas sobre las estrellas, constelaciones, los satélites. Ajá, qué divertido, ¿no? Sí.
Y eso yo veo allí, eso de la región de Orión, ¿eso qué es? Es una región del espacio en la que se acumulan diferentes estrellas que forman una constelación, la constelación de Orión. En algunas de las clases incluso hemos llegado a conectar con telescopios remotos, con telescopios robóticos y hacer algunas imágenes, algunas fotografías que han hecho los alumnos un poquito mayores. Con ellos, que son un poquito más pequeños, estamos introduciéndonos ya en temas bastante complejos, como es la evolución de las estrellas, cómo nacen o cómo mueren. Hemos salido a observar la Luna con telescopios, hemos incluso identificado algunos de los cráteres de la Luna, hemos empezado a dibujar la Luna y vamos sin miedo introduciéndonos a la ciencia que sería la madre de todas las ciencias, la que nos permite abrir los ojos y darnos cuenta que el universo es muy vasto, es muy grande, pero aún así podemos ver patrones, podemos distinguir que las cosas tienen leyes que nos ayudan a entender cómo funciona todo. En el taller de enriquecimiento lo que hacemos todos los viernes dentro de la Asociación de Altas Capacidades, les damos la capacidad a los chavales, les damos la oportunidad, traemos normalmente un tema interesante para ellos y les damos la oportunidad de disfrutar de lo que podría ser una clase amena y divertida, donde ellos tengan la oportunidad de expresarse, de participar libremente, de tratar temas que habitualmente en la temática de un curso normal no se puede tratar, de una manera mucho más enriquecedora, precisamente. Enriquecer significa aportar un contenido extra y fomentar la creatividad, tanto cognitiva como de todo tipo de temas, emocional. Son muchos los temas. Este año en concreto estamos tratando los inventores, inventos y lo que han hecho, tanto hombres, mujeres, cosas que normalmente no se ven y que son fascinantes, sobre todo desde aquí, inventores españoles. Nos están explicando quién fue la inventora del primer libro electrónico. Ajá. ¿Y te lo pasas bien en estas clases o no? Me encanta. ¿Te encanta? Me lo paso genial. Muy bien. Y rápidamente por aquí, ¿cuál es tu nombre? Carmen. Carmen, ¿te gustan estas clases? Sí, me gustan mucho. ¿Y este quién es? Es Foxy. Busco héroes que den sentido a esta historia. Permanece en el cosmos todo aquello que dedique. Bro, quieren venderte la felicidad en botellas y a veces la compra. Tenemos talleres de lectura y hoy toca un slam poetry. Es la primera vez que lo hago en el taller, porque otras veces hemos hecho algo parecido, pero hoy como slam es la primera vez. Y lo que hacemos es que dejamos a los chicos que organicen todo. Esto es como si fuera un teatro, un club. Y hoy toca que la gente participe en el concurso de slam. Tenemos una serie de poesías de todo tipo, contemporáneas, clásicas, juveniles, raps de mujeres, de poetas españoles, internacionales. Y los chicos van eligiendo la poesía que a ellos les interesa y hacemos una pequeña competición por parejas. Entonces lo que queremos es que ellos emocionen al público, con lo cual, tratándose de un slam, tienen que interaccionar con el público. Yo les he dejado que, como decía, que todos lo organicen. Ellos han acogido al público, se han sentado, han hecho su propio jurado y luego han hecho las parejas. Y luego hemos ido saliendo aquí con el micrófono y cada uno con su poesía la ha recitado, interactuando con el público, y hemos tenido una serie de ganadores y la gente le ha encantado. O sea, yo me he quedado maravillado porque
Siendo, como digo, la primera vez que lo hacemos, ellos han funcionado perfectamente, no han tenido ningún tipo de corte, salvo un pequeño corte que ha tenido, pero lo hemos solventado. Y al final todos han participado y se han quedado con muchas ganas porque han decidido que hiciéramos una segunda parte. Así que, como explicaba, esta es una muestra de lo que hacemos en los talleres. Hoy tocaba poesía y hemos hecho un slam poetry. Otro día tocará libros de terror y a lo mejor apagamos las luces y leemos libros de terror. Y otro día pues tocará libros de risa y nos reiremos entre todos. Y así, día a día, taller y taller, y para todas las edades, desde los 6-7 años hasta los 14, 15 o más o menos. Cada grupo de edad va a tener actividades diferentes, pero todas relacionadas con libros, con palabras y con lecturas. Al final está claro que estos chavales necesitan un lugar de encuentro con sus iguales, un lugar donde no se sientan bichos raros, un lugar donde su potencia de aprendizaje y su creatividad puedan encontrar desarrollo. Bueno, pues este ha sido nuestro primer acercamiento a las actividades que AC Marbella propone para estos chavales. Vamos a iniciar ya nuestro debate. Vamos a empezar por don Daniel, por aquello de ser director o ser presidente de la asociación. Daniel, ¿cómo y para qué nace AECM? ¿Contáis con ayudas oficiales o no? Bueno, nosotros nacimos como grupo de padres. En especial y en particular nuestra asociación nació gracias a dos orientadores de centro, Ignacio García Beliño y Isabel Carrasco, que nos pusieron en contacto a varias familias. Todos empezamos de cero en esta realidad y nos pusieron en contacto y nos unieron hace 8 años a 10 familias y con todo el ayuntamiento nos cedió una primera sala de enriquecimiento. Y a raíz de esa primera sala pues empezamos a rodar. Los orientadores pues, nos fueron conociendo poco a poco, la asociación empezó a crecer, nos independizamos de ASA Málaga, una asociación provincial de altas capacidades, y los 40 padres de origen pues decidimos constituirnos y autoorganizarnos, porque la asociación iba creciendo muy rápidamente y de ser 10 familias, 10, 15 niños, al día de hoy son 180 niños lo que tenemos en la asociación. Ha sido un cambio significativo, evidentemente. Y la ayuda que hemos planteado, pues a nivel de ayuntamiento, sí agradecemos al ayuntamiento y en especial a Carmen Díaz, que nos cedió en su día las instalaciones municipales del Centro de Arte y Cultura que tenemos en el Centro Social, Parque Miraflores, pero como te decimos, de ser 10 niños, ahora son 180 y evidentemente nos hace falta más recursos. Y nunca son suficientes los recursos materiales, sobre todo, y de espacio que precisan estos niños, ¿no? En esa realidad estamos al día de hoy. Esa es la realidad que ahora mismo estáis viviendo, ¿no? Exactamente. Marta, de alguna manera, ¿cómo puede un padre sospechar que tiene un niño de altas capacidades? ¿Hay algo que realmente nos oriente, nos diga, pues aquí puede haber uno de estos casos? Bueno, cada niño es único y tiene su propia personalidad, pero si tuviéramos que pensar en un concepto general que englobase a los que consideramos niños de altas capacidades, pues sí, hay características comunes que se pueden describir. Por ejemplo, es necesario decir principalmente que son niños y que como niños pues tienen sus necesidades, pero esta conclusión muchas veces por obvia se nos olvida. Después que están identificados por un profesional,
como niños de altas capacidades y a través de unas pruebas diseñadas para ese propósito. Y tercero, que como están identificados, necesitan una atención educativa especial porque la ley así lo requiere y los centros educativos tienen la obligación de ofrecerla. Entonces, son niños que efectivamente tienen una facilidad para el aprendizaje, para asimilar la información, pero no solamente eso, sino que su forma de asimilarla se realiza a través de procesos diferentes. Por ejemplo, aprenden relacionando conceptos que en principio parecen inconexos, estableciendo esos puntos de unión, esas comparaciones, paralelismos, y por eso muchas veces su respuesta pues es innovadora y creativa. Pero, ¿qué pasa? Si a estos niños no se les identifica y no se les atiende de la forma adecuada, pues que corremos el riesgo de que tengan un alto grado de frustración, de desidia, hastío, aburrimiento, incomprensión, desmotivación, y esto les puede llevar a que se sientan excluidos del grupo. Esto también tiene como consecuencia que tengan un autoconcepto bajo y esto acarrea también una autoestima debilitada. Y es que, curiosamente, la alta capacidad, si no se atiende de la forma adecuada, les puede impedir seguir una educación reglada. Y esto les aboca precipitadamente al fracaso escolar. ¿Pongo un ejemplo? Venga. Venga, voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos un niño de quinto de primaria que se enfrenta con mucha ilusión a su libro de texto de ciencias sociales porque es una asignatura que engloba temas de su interés. Y el primer tema, el universo, le apasiona desde que tenía 2 años. Entonces, pero descubre con gran decepción que los contenidos que ahí se recogen son prácticamente los mismos que el curso anterior. Claro, César asiente con la cabeza. Sí, lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque para él el curso anterior es como el día anterior, lo recuerda con mucha nitidez. Entonces, y además se desespera pensando que le quedan 2 semanas de clase escuchando lo que ya sabe. No solamente sabe, sino que ya tiene incorporado, que controla. Este sistema de enseñanza quizá para la mayoría de la clase puede resultar interesante, porque si año tras año se repite la misma información, incorporando pequeñas dosis de innovación, pues puede que al final de la etapa de primaria, oye, pues esos conocimientos se han adquirido y se cumple con los objetivos básicos que marca la etapa. Pero para un niño de altas capacidades resulta contraproducente. Pero vamos a rebobinar. Eso es si las cosas no se hacen como se deberían hacer. Yeah. Pero si se hacen como se deberían hacer, identificándolos y atendiéndolos de forma adecuada, ¿qué conseguimos? Pues una maravilla. Niños con un autoconcepto fuerte, con una autoestima sólida, con una sensibilidad y empatía extraordinaria, porque se conocen muy bien a sí mismos, son capaces de entender también bien al compañero, de empatizar con él, tienen un concepto de lo social, lo ético, la moral muy desarrollado, un sentido del humor extraordinario, porque como manejan muy bien el idioma, son capaces de hacer combinaciones de palabras, de frases, juegos de palabras, bromas que en ocasiones no son entendidas por el resto. Y una cosa muy importante, si se les atiende bien, que su implicación en la tarea resulta sorprendente. Esa perseverancia, constancia, empeño, lo hemos visto en el vídeo, ¿no? Esos niños trabajando y con toda su atención, todos sus sentidos en esa acción que estaban realizando. Eso es maravilloso. Marta, creo que nos has dejado ya el tema perfectamente centrado. Ahora vamos a procurar ir desmenuzando muchos de los aspectos que tú acabas de decir perfectamente. Y además, con esa pasión con que los has dicho, mejor todavía. César, vamos al punto de vista más técnico posible. ¿Qué son, en realidad, las altas capacidades? Pues esto es un aspecto que realmente resulta complicado de ofrecer una definición única y clarificadora. Pero yo te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, que además es el mismo que yo uso cuando un padre recibe, a veces de manera un poco sorpresiva, que su hijo tiene altas capacidades intelectuales. Yo les digo siempre lo mismo, si tú un niño lo apuntas a clases de música, coge un instrumento, lo coge con ganas, empieza a practicarlo y se le da muy bien y su curva de aprendizaje es elevada
y va superando el nivel de sus propios compañeros rápidamente, al final sabemos que ese chaval va a tener una buena capacidad musical. Con el deporte pasa exactamente lo mismo, un chaval que empieza atletismo, se le da muy bien, tiene mucha motivación hacia el atletismo, hacia el deporte, además se va desarrollando más rápido que otros compañeros, destaca mucho comparado con los otros compañeros de su curso o de su edad. Seguramente pensamos en unas capacidades deportivas, pues con las capacidades intelectuales pasa lo mismo. El problema radica en cómo definimos el intelecto, la inteligencia, porque todavía no existe realmente una definición unitaria y totalmente indiscutida de lo que es la inteligencia. Sí que sabemos que existen distintos tipos dentro de lo que son las altas capacidades intelectuales, desde el nivel más bajo que podríamos considerar que podrían ser los talentos simples, que son chavales que al pasarle esas pruebas que Marta estaba comentando, pruebas que están muy estudiadas, que conocemos muy bien cómo se adapta a la sociedad española, que sabemos cuáles son los resultados, pues si nosotros ponemos en una escala de 0 a 100 los resultados que ha tenido un niño concreto comparado con sus iguales, con los que tienen su edad, pues resultaría que un talento simple puntuará por encima de 90, o sea, en un nivel muy muy alto. ¿En qué? En matemáticas, en lengua, en lógica, en creatividad, pero eso no significa que en los demás vaya a destacar tanto, a lo mejor destaca igual o destaca menos. Si hubiese más de un área, hablaríamos de un talento complejo, que sería la unión de varios de esos talentos que a veces tienen una estructura muy estudiada, como puede ser el talento académico o el talento artístico. Y cuando ya estamos hablando de, en ese caso, en el talento complejo, estaríamos hablando de un nivel 80 en varias de esas áreas. Pero cuando estamos hablando de que en todas las áreas está por encima del 75, en esa escala de 0 a 100, un centil 75, en todas ellas hablaríamos de sobredotación intelectual. Ahí sí que estamos hablando de un chaval que tiene un amplio repertorio cognitivo, pues en unos metaprocesos o procesos muy complejos, donde puede ser, por ejemplo, el razonamiento lógico, donde puede ser la memoria, donde puede ser la creatividad, donde puede ser la velocidad de aprendizaje o la velocidad de procesamiento. Son chavales que se les presenta un determinado aspecto de aprendizaje y lo adquieren a una velocidad bárbara, que tienen una gran memoria, que tienen un vocabulario muy rico y además que lo usan con mucha fluidez. Son chavales que destacan mucho, que se les ve, que a veces, por el hecho, como decía Marta, de destacar tanto, no quieren, porque se ven diferenciados en una sociedad en que lamentablemente parece que lo interesante es la mediocridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son chavales que a veces se ven señalados y para evitar ese poner un punto sobre ellos, pues se quedan en un segundo plano. Entonces, básicamente esas serían las altas capacidades intelectuales como ahora mismo se están manejando. Sí, ahora vamos a profundizar un poquito más en esos efectos. Ahora tendremos que atender a la publicidad y no nos queda más remedio que hacer una pequeña pausa publicitaria. Adelante, compañeros. Después de esta pequeña pausa publicitaria, vamos a seguir desmenuzando el tema que tenemos entre manos. Daniel, ¿cuál es la metodología que usáis y en qué se diferencia de las metodologías normales? Sí, bueno, nosotros fundamentalmente, en base a siempre las recomendaciones que nos hacen los profesionales y las recomendaciones de orientadores, nosotros anualmente programamos la serie de talleres y siempre lo ponemos en común con la familia y planteamos fundamentalmente un taller que llamamos nosotros troncal, que es el de enriquecimiento donde se trabaja las emociones, se trabaja las habilidades sociales, la creatividad, los juegos con talento. Ese es el que llamamos nosotros taller troncal, que además demandamos que exista en los colegios, ¿no? Un taller de enriquecimiento, y es lo que la delegación provincial implementa en los centros escolares, ¿no? Taller de enriquecimiento y formación del profesorado para este tipo de chicos. Luego, evidentemente, los chicos demandan cosas que no hay en los colegios, por talleres de ciencia divertida, talleres de robótica, de astronomía, de teatro, la metodología lo marcan los propios docentes, ¿no? Las formas de enseñar, contamos con los mejores profesionales y las formas son totalmente dinámicas, abiertas. Un alumno o un chico cuando va allí
va con alegría, no va a examinarse. Eso es fundamental. Con alegría y con entusiasmo, ¿no? Muchos nos reclaman, bueno, ¿cuándo empiezan los viernes? O están deseando que llegue el viernes para las actividades. Por lo que los mismos chicos nos transmiten, creemos que las cosas se están haciendo bien. Y sobre todo la felicidad y la empatía que ellos tienen, sobre todo al juntarse entre ellos y con iguales, que eso es fundamental para ellos. A ellos les viene una vía de escape, una vía de alegría y de salir diferente al colegio, ¿no? Eso es lo primero. Claro, de eso doy fe. Doy fe por la visita que os hice, doy fe de que esto es así. Daniel, ¿de qué porcentaje de niños estamos hablando cuando hablamos de altas capacidades? Sí, mira, hace poco salió un artículo en la prensa, en Málaga hay censado cerca de 2.000 alumnos de altas capacidades, no llegan a los 2.000. Entre las dos asociaciones que estamos en la provincia, tenemos en torno a 500 o 600 alumnos. Se estima que hay al menos un 2% de la población educativa, población juvenil, que pudieran estar censados o diagnosticados con altas capacidades. No llegamos a ese 2% ni por asomo. Se estima de esos 2.000 que deberían haber en la provincia de Málaga al menos 13.000 más. Estamos hablando a nivel regional, por ejemplo, de Andalucía, pues en torno a 20.000 reconocidos y censados en Séneca, en el programa de la Junta. Y en Málaga 1.900, con un potencial de 13.000. Y nosotros defendemos mucho con la familia, los profesores y los colaboradores el talento que se está perdiendo y el talento que podríamos desarrollar con niños como ellos, que al final son niños, ¿no? Como en su evolución personal, educativa, académica, que empiezan ahora en atención temprana, en infantil, que luego van a secundaria, pasan por primaria, y que ahora estamos enlazando con el mundo universitario y luego laboral. Estamos ahora cerrando el círculo y las posibilidades que esto tiene son tremendas. Exigimos eso, muchos más diagnósticos y que esa realidad que está ahí salga, ¿no? salga a la luz. Desde luego. Marta, desde tu punto de vista, ¿cómo sería la educación ideal para niños de altas capacidades? Vamos a ver, la Constitución española ya recoge un concepto de educación que podríamos considerar como el ideal, cuando dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Estamos hablando de lo ideal, ¿no? Pues es que si entendiéramos y lleváramos a la práctica esta concepción de educación como una educación personalizada que atiende a las necesidades específicas de cada alumno, que desarrolla, que potencia las capacidades genuinas que cada individuo tiene, no necesitaríamos hablar de educación especial para los niños de altas capacidades, porque todos los niños se verían beneficiados por esa educación que lo que pretende es desarrollar su personalidad de forma íntegra. Pero, por ejemplo, en el caso que puse antes de ese niño desmotivado, que estaba decepcionado porque el libro de texto no cubría sus expectativas, ¿qué podría hacer, por ejemplo, ese profesor o profesora ante esta situación? Si está identificado, ¿cómo se le podría abordar, ¿no? el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ante todo, ese profesor debería conocer los conocimientos previos del alumno, antes de enfrentarse al tema en concreto. Claro. Entonces, cuando descubre que ese niño tiene esos contenidos totalmente asimilados, incorporados en su vida y lo relaciona incluso con otros temas, pues esto le puede dar pistas de que no puede seguir la estrategia tradicional. Tiene que buscar otra estrategia, como por ejemplo proponiéndole que investigue, que profundice sobre un tema de su interés dentro del ámbito de la unidad didáctica que están abordando, por ejemplo, si era el universo, pues sobre los agujeros negros, y que después esas conclusiones las exponga al resto de los compañeros, que a su vez también se ven beneficiados por esa aportación, y esto puede animar a otros compañeros que no son de altas capacidades a que investiguen también sobre un tema dentro de sus posibilidades y que lo compartan con el resto de la clase. Si es que sería enriquecedor para todos. Sin duda alguna. Pero, César, estoy llegando a una pequeña conclusión, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Tenemos una cantidad de pequeños cerebros geniales que se nos pierden por no saber identificarlos. Sí. Y además tenemos una cantidad de profesionales que no encuentran
trabajo aquí y que tienen que irse a producir fuera. Esto es un fracaso, un pequeño fracaso, ¿no? Como país no invertimos donde debíamos invertir y luego después toda esa inversión que hacemos no nos sirve para que realmente cree riqueza aquí. Totalmente. Más o menos, compartimos esa... Mira, hace muchos años, en un programa de la televisión con Roberto Caballero, yo le decía que en España vamos muy atrasados en el concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo, como manejan en Estados Unidos, y de competencia, no de competencia los unos contra los otros, sino de los unos a favor de los otros. Yeah. Esa competencia que todos los países tienen que llevar adelante, porque realmente invertir en la educación es lograr que un país avance, eso desde luego es fundamental. Y aquí en España, personalmente, yo tengo la idea o la sensación de que se ha olvidado, que lo que se busca es la formación básica, pero básica, para que luego no tengamos adultos libres pensadores, sino atados. Y esto es una opinión muy personal y aquí me pillas ya creo que es pringándome mucho. Creo que es una opinión muy personal y compartida con mucha gente. Ya os hablé al principio del programa anterior que tuvimos, iba en esa dirección. El pensamiento iba en la misma dirección que tú expones. Pero vamos a seguir, si os parece, centrándonos en estos chavales. Es cierto que el 60% de niños superdotados pueden estar abocados al fracaso escolar. ¿A mí me lo preguntas? Sí. Sinceramente los números no los manejo. Sí que, como bien estaba apuntando Marta, si no se hace una educación un poco diferencial y no se les guía, pero yo creo que no solo a los de altas capacidades, sino en general cualquier alumno, en atención al desarrollo de sus capacidades individuales. Estamos hablando de que los chavales de altas capacidades tienen unos talentos simples, complejos o sobredotación, pero es que todos los chavales destacan en un área o destacan en otra. La psicología hace muchos años dejó de hablar de aquello que nos debilita y empieza a hablar de la psicología positiva, de aquello que nos fortalece, las fortalezas individuales. Lo que deberíamos de empezar a pensar es que, como estamos hablando aquí, cada niño tiene unas necesidades educativas específicas y tenemos que ofrecer a cada uno de ellos ese apoyo, que ese apoyo no tiene por qué ser exclusivamente educativo y escolar, puede ser personal, puede ser psicológico, puede ser social, tenemos que ir un poco más allá. Yo llevo diciendo muchos años que me parece un fracaso que los centros escolares no abran los sábados y los domingos, porque realmente deberíamos de fomentar que los chavales, en vez de estar perdidos Dios sabe dónde, puedan tener un lugar en el que reunirse los fines de semana para luego poder formar grupo. Por eso hay una iniciativa que la asociación está sacando adelante y que es precisamente hacer un club juvenil. Me parece muy interesante, porque en el fondo es dar a los chavales eso que nosotros en la asociación vemos y que nos comentan los chavales de altas capacidades, pero que es la punta de lanza de todos los demás chavales. Totalmente de acuerdo, me parece muy necesario. Daniel, ¿estamos preparados para que estos chavales realmente puedan ser incluidos en nuestras aulas o no? ¿Estos chavales realmente encuentran allí lo que necesitan o las dificultades suelen ser bastante grandes? Evidentemente no encuentran lo que buscan, ¿no? Hay una parte de primaria, diferenciando primaria y secundaria. En primaria al menos se está trabajando algo y te encuentras profesores, evidentemente, que tienen ese interés y esa formación y aplican la adaptación curricular al niño con alta capacidad y le adecúan en algunos sitios, en algunos puntos, esa adecuación. En el mundo de secundaria ya nos perdemos, las familias que no vienen ya de secundaria, allí la forma, la didáctica es distinta y ahí no se está haciendo prácticamente nada. Y los niños al final pues lo buscan fuera, dentro del sistema educativo no encuentran la solución, desde luego, ni respuesta. No. Claro, esa es la respuesta que vosotros pretendéis dar. Sí. No, una intervención, esa diferenciación que Dani está haciendo es vital, porque la formación que tiene un maestro, lógicamente, tiene muchísima más carga en pedagogía, en psicología. Un profesor no. Un profesor tiene su carrera profesional y un curso que antes era el CAP, que luego ha sido un máster, ahora son 2 años, que le dota de unas capacidades que están muy bien, pero desde luego adolece de mucha más formación. Claro, y además nadie nos ha preparado para enfrentarnos a este tipo de casos o para detectar este tipo de casos. A cualquier caso, que se salga un poquito. Claro,
hay muchas veces incluso, que te lo quería preguntar, que a veces se confunde con otro tipo de problemas, como es el TDA, ¿no? Parece que muchos de estos niños terminan confundiéndolos con... Mira, como estaba yo diciendo que el origen de las altas capacidades realmente es una capacidad cognitiva por encima de lo normal, el área cognitiva es un área más de toda la persona, pero eso no quita que todas sus áreas se desarrollen igual. Por ejemplo, la personalidad, la maduración, el área social, cada uno tiene un desarrollo y ahí sí que tenemos que hablar y no generalizar excesivamente en chavales con altas capacidades. No son todos iguales en absoluto. Por ejemplo, el papel de los padres a la hora de la educación individualizada de sus hijos, a la hora de aceptar ese diagnóstico, a la hora de la motivación hacia el estudio que tienen en esa familia. El grupo social, los amigos o incluso el área donde se desarrolla ese niño puede marcar muchísimo cómo va a ser. Entonces la comorbilidad, lo que es el hecho de tener un diagnóstico y otros asociados, puede ser muy alta, no tiene por qué ser excluyente. Cuando hablamos de un chaval que tiene altas capacidades y además trastorno por déficit de atención, se habla de doble excepcionalidad. Pero en muchos casos se confunde trastornos de espectro autista con altas capacidades. He tenido varios diagnósticos que hay que hacer esa diferenciación. Los padres llegan asustadísimos diciendo, es que me han dicho en el colegio que tiene Asperger, vamos a pasar unas pruebas, vamos a valorar, vamos a hacer una historia clínica completa. Mira, tu hijo no tiene Asperger, no tiene trastorno de red, no tiene ningún autismo, lo que tiene son altas capacidades. ¿Pero eso es malo o es bueno? Es diferente. Muy recurrente. Es diferente. Es diferente. Y a veces, hay que saberlo llevar. A veces pensamos que eso siempre es bueno y no es tan bueno, ¿no, Daniel? Los chavales que tienen que enfrentarse... La escuela no acepta muy bien las diferencias. El uno porque tiene gafas, el otro porque es un poquito más gordito, el otro porque... Y estos son los que de alguna manera también van a recibir una gran parte del rechazo escolar. ¿Me equivoco en este diagnóstico? Sí, no te equivocas. Nosotros pretendemos, a través de los psicólogos del centro, al chico ayudarlo, ¿no? Ayudar. Hay niños que antes, los primeros años de ACM, o hasta que adaptan su madurez y van creciendo, no se le dice que tiene altas capacidades. Y luego, conforme van avanzando, ya sí se le educa, se le va formando en lo que es el mundo de alta capacidad para que ellos mismos se defiendan y se conozcan y se analicen. Mientras tanto, pues hay episodios, puede haber circunstancias de niños que en esa realidad pueden sufrir ese acoso, pueden sufrir ese vacío, o ese aislamiento, o esa falta de tacto y con el resto de los compañeros y con profesores. Es muy común, es muy eso en el colegio, ¿verdad? Marta, creo que compartimos una pasión especial por el mundo del teatro. ¿De qué manera el teatro puede ayudar a estos niños? Bueno, el arte en general conecta a la persona con ella misma y con los demás de una forma muy especial, ¿no? Y muy instintiva, muy natural. Y el teatro en concreto, pues es que desde sus orígenes tiene una función terapéutica y didáctica, aunque no se persiguiera ese fin como de forma explícita, pero es que forma parte de la naturaleza del teatro. Investiga sobre la condición humana. Y entonces los niños que hacen juegos teatrales, pues eso es lo que manejan, conocerse a sí mismo, conocer a los demás, y no solamente este conocimiento, sino esta expresión de su interior, de su mundo interior. Y esto es realmente lo interesante. El niño que juega a hacer teatro crea, recrea, inventa, explora, imagina, explora en su interior, en el mundo del otro, se descubre a sí mismo en los demás, pero también compara, contrasta, planifica, llora, canta, se frustra, resurge. Y es que el teatro debería ser una herramienta didáctica muy, muy importante para profundizar en tres aspectos que considero básicos de la dimensión humana: lo físico, el cuerpo, la conciencia del cuerpo, lo mental, lo emocional y las relaciones sociales. Entonces, y también podríamos, para ir más allá, el teatro se podría utilizar como una herramienta vehicular para
trabajar diferentes aspectos de las materias, desde literatura, historia hasta matemáticas. Por supuesto. Y además has hecho una exposición tan vehemente de nuevo que vaya, estoy deseando apuntarme. Yo quiero volver a pasar por esa, quiero volver a pasar por esa experiencia. Me parece que dicho así es fundamental. César, vamos a tu taller de enriquecimiento. Realmente, ¿en qué consiste ese taller que estáis ofreciendo en la asociación? El taller de enriquecimiento, y además hace muy poquito ha salido la actualización del protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de la Dirección General de Participación y Equidad, tengo la chuleta porque eso no me lo aprendo, marca que deberíamos de actuar a 4 niveles o en 4 niveles, que es el desarrollo psicomotriz, la comunicación y el lenguaje, el desarrollo cognitivo y las habilidades sociales y emocionales. Nos centramos en esos 4 aspectos. El desarrollo psicomotriz se trabaja con los chavales con juegos, con la caligrafía y de distintas maneras. No es el área fundamental porque dentro de estos chavales eso no suele ser el problema fundamental o no nos centramos tanto en ese. En cuanto a la comunicación y el lenguaje hacemos mucho hincapié. Nosotros buscamos que los chavales venzan la vergüenza, que se atrevan a expresar libremente sus opiniones. Nosotros, de hecho, cuando empezamos en la asociación ofrecimos el club de debate, donde los chavales aprendían a argumentar, ese razonamiento que ellos a veces saben hacer, sacarlo fuera y saberlo expresar. La comunicación no solo verbal, sino también no verbal, también les enseñamos. Luego nos centramos también mucho a nivel cognitivo, todo lo que son sus capacidades de razonamiento, de abstracción, todo lo que es fomentar, pues todo lo que es el aspecto cognitivo, ahí hacemos muchísimo hincapié. Como decía en el vídeo, por ejemplo, trayendo temas que habitualmente no se ven en una escuela ordinaria, donde vemos pues inventos, descubridores, quién lo hizo, por qué lo hizo, y les enriquecemos todo ese área cognitiva que ellos mismos en el colegio dicen, me gustaría saber más, o sea, de ahí yo quiero saber más. Nosotros lo hacemos, lo hace también Astrolab, lo hace Marta, lo hacemos todos los profesionales. Y también llevamos un área muy importante que es el desarrollo social y emocional. Ahí hacemos muchísimo hincapié en el conocimiento propio de la personalidad, del autoconcepto, de la autoestima. Hace muy poquito hemos estado hablando con ellos de qué es la autoestima, de qué es la consciencia, de cómo ese pequeño pepito grillo que tenemos todos en nuestra cabeza nos ayuda o nos puede dificultar. También les hacemos mucho hincapié en las emociones, en conocerlas, en reconocerlas, en aceptarlas y en luego saber transmitirlas. Hablamos de, por ejemplo, las habilidades sociales, habilidades para empatizar con los demás, preocuparse por los problemas de los demás, saberlo llevar, saber cómo expresar una crítica, saber cómo aceptar un elogio. Todo eso lo trabajamos en el taller de enriquecimiento. Ajá. ¿Y qué es lo que le vais a ofrecer exactamente en ese campus del verano que estáis preparando? Cualquiera de los dos, Daniel. Pues nosotros, que estamos los padres muy orgullosos del equipo que tenemos, queremos seguir profundizando en verano los talleres que hacemos habitualmente todos los viernes. Pues los mismos talleres de enriquecimiento, de astronomía, de ciencia, de robótica, de teatro, el club de rol o el tema de rol y emprendimiento y gestión personal, profundizar en una quincena o en 2 quincenas esos proyectos personales y que el alumno o el chico o la chica se disfrute de esas 2 quincenas de otra forma, otro campo totalmente distinto al que habitualmente hay. Daniel, y la gente que quiera entrar en vuestra asociación, ¿qué tiene que hacer? En la asociación, para entrar, el único requisito que pedimos es una evaluación, un diagnóstico de un chico o una chica, esté diagnosticado, un orientador o un psicólogo que diagnostique que su hijo tiene altas capacidades. En el momento que ese informe está, ese diagnóstico está, simplemente nos visita y ya se hace socio si quiere y le ofrecemos los talleres y el elenco de actividades que ofrecemos. Es muy fácil. Lo primero es el diagnóstico, lo que le exigimos a la familia. Ajá, perfecto. No sé si habéis dado cuenta que nos hemos quedado sin tiempo. Que se nos ha agotado el tiempo. No hemos agotado el tema, por supuesto, pero espero poder seguir contando con vosotros en futuras ediciones de Ahora Educación y que sigamos profundizando. Yo os animo a continuar con esa magnífica labor que estáis haciendo y a ustedes les espero la próxima semana que trataremos un nuevo tema educativo.